En este vídeo vamos a comentar cómo encajar un plan de pensiones en tu cartera, ¿de acuerdo? Vamos a hablar principalmente de si es mejor gestión activa o pasiva, o si es mejor renta fija o renta variable. Digo que me voy a limitar a esos temas porque realmente ni siquiera voy a hablar de esos temas. Voy a dar algunos argumentos en una dirección concreta sobre cada uno de esos dos temas, que evidentemente se pueden contrapesar con otros argumentos que se os ocurran a vosotros o personales de vuestras circunstancias. Yo solo voy a dar dos argumentos y vosotros veréis el peso que le queréis dar. No es tan importante la conclusión, o no me parece tan importante la conclusión, sino el argumento, ¿de acuerdo? Pero antes de esto me gustaría aclarar un punto importante. Es que todos los análisis, todas las fórmulas y todos los análisis que hemos hecho en otros vídeos se basan en que todos los vehículos que estamos comparando tienen dentro los mismos activos subyacentes, ¿vale? Invierten en las mismas cosas. Entonces, si invierten en las mismas cosas, la rentabilidad bruta será la misma y solo se diferenciarán por comisiones que pueda haber y por aspectos fiscales, ¿de acuerdo? De rescate o de aportación. Entonces, en la realidad esto pues no es así, porque incluso aunque sea muy parecido en subyacente, muchas veces ni siquiera es igual. Entonces, ¿qué pasa si no es igual? ¿Qué pasa si yo quiero un plan de pensiones porque me he visto los análisis de este canal y me parece que me sale una rentabilidad interesante, pero no tengo ningún plan de pensiones que tenga los mismos activos que fondos que ya tengo? Es decir, tengo que elegir uno de cero de lo que hay. En ese caso podemos caer en la tentación de seleccionar un plan de pensiones por el hecho de ser plan de pensiones, aún a costa de que no compraríamos el fondo equivalente si existiera. Y esto me parece un error y vamos a tratar de verlo muy rápido. Pero resumo el error. El error es: si tú crees que los activos subyacentes del plan de pensiones van a tener menos rentabilidad bruta, o sea, van a ser menos rentables el subyacente que en lo que hubieras invertido a través de otro vehículo, entonces por muy grande que sea la rentabilidad fiscal, probablemente se la coma toda esa rentabilidad bruta a largo plazo, ¿vale? Es decir, que no compensa hacer sacrificios en los activos que queremos comprar, en los subyacentes, no compensa eso solo por el hecho de invertir a través de un plan de pensiones, ¿vale? Esto lo vamos a ver con algún número y vais a ver hasta qué punto compensa y hasta qué punto no, porque evidentemente, pero vamos, que el impacto fiscal es muy pequeño en relación a el impacto de haber elegido los activos subyacentes adecuados. Entonces, lo más importante, en mi opinión, a la hora de seleccionar un plan de pensiones es no salirte de los activos subyacentes que ya estás invirtiendo, en lo que ya tienes en cartera, ¿vale? Es decir, invertir en un plan de pensiones con una parte de tu cartera y que contenga lo mismo que el plan de pensiones que metes, de tal forma que la estructura de tu cartera en cuanto a subyacente no haya cambiado, sino que solo haya cambiado el efecto fiscal de una de las partes, ¿vale? Eso es lo que considero que es más importante. Y vamos a ver por qué esto es así, es decir, por qué el efecto fiscal tiene un impacto despreciable en comparación con la rentabilidad de los activos subyacentes a través de estas dos tablas. En estas dos tablas tenéis en cada una un supuesto de tipo marginal en aportación y en rescate. En la primera tenéis aportación y rescate al 30% y en la segunda tenéis aportación al 40% y rescate al 20%, es decir, 20 puntos de diferencia, bastante bien. Luego podéis ver en horizontal el número de años que vamos a mantener la inversión y en vertical estarían las filas con la rentabilidad que va a obtener el vehículo. Entonces, la primera fila sería el fondo de inversión, hemos puesto una rentabilidad del 7%, y la segunda fila sería un plan de pensiones con una rentabilidad del 7%. Es decir, el caso que comparamos normalmente, tienen la misma rentabilidad. ¿Qué ocurre con el efecto fiscal? Entonces, como podéis ver, estas líneas, las líneas del plan de pensiones con un 7% de rentabilidad, igual que el fondo, están en verde en los dos supuestos, porque bueno, son supuestos muy ventajosos. Claro, tienes un 7% de rentabilidad a X años y además tienes bajadas de tipo, o al menos no sube. En cambio, ¿qué ocurre si empezamos a quitar rentabilidad al plan de pensiones? Es decir, a meterle una brecha en rentabilidad frente al fondo de inversión. Le ponemos un 6,5, un 6, un 5,5, esas son las distintas filas. Pues ahí podéis observar que el rojo llega enseguida, es decir, a nada que tenga un gap del 1% ya se te va a ir en rojo prácticamente y de hecho
por muy beneficioso que sea el tipo, muy alto que sea el tipo al que has aportado y bajo al que vayas a rescatar, se te va a terminar probablemente yendo en rojo si asumes gaps muy altos o plazos largos, porque en plazos largos esa diferencia en rentabilidades pues se notará más. Entonces, como digo, no me parece conveniente sacrificar aquello que realmente queremos comprar por el hecho de poder hacerlo a través de un plan de pensiones. Creo que lo primero es saber en qué quieres invertir y si se puede plan de pensiones bien y si no, pues no. Pero si sí hay un plan de pensiones disponible, pues aquí llega una decisión, y es que podemos tener varios planes de pensiones disponibles. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un 50% de la cartera en fondos de renta fija y un 50% en fondos de renta variable. Entonces, podría darse el caso de tener un plan de pensiones equivalente en la parte de renta fija o uno equivalente en la parte de renta variable. ¿Cuál seleccionamos? ¿Vale? Aquí, bueno, el argumento es bastante sencillo y es, en cierto sentido, doble. En primer lugar, por un tema de liquidez, me parece un poco absurdo o como poco me parece ventajoso poner el plan de pensiones o sea, revestir aquellos contenidos que sean más ilíquidos, es decir, la renta variable, con el plan de pensiones. En el extremo, imaginaos que tenéis el dinero en el banco, que lo podéis usar cuando queráis y que decidís revestir esa parte con el plan de pensiones. Pues es absurdo, porque estáis sacrificando un dinero que podéis mover tranquilamente con el plan de pensiones, que no lo vais a poder sacar o emplear cuando queráis. En cambio, la renta variable, que ya es de por sí líquida y que va a tener subes y bajas y que unos años va a estar muy arriba y otros años muy abajo, no supone asumir un coste tan alto el hecho de poner la obligación o inmovilizar esa parte a través del plan de pensiones. Y el segundo argumento sería la parte de rentabilidad, es decir, cuanta más rentabilidad esperada tengan los activos subyacentes, más rentabilidad acumulará el plan de pensiones, y sabemos que la rentabilidad acumulada es una de las vías de ganancia relativa del plan de pensiones. Si no entendéis esto, os dejo el vídeo por aquí. Entonces nos compensa revestir con el plan de pensiones aquella parte de nuestra cartera que estimemos que va a tener una mayor rentabilidad. Y dirás, bueno, eso es jugártela, llevarte un dedo y ponerle al viento. No. En general, los activos a largo plazo, los activos la renta variable, es esperable que tenga más rentabilidad que un depósito a plazo, ¿vale? Los activos con periodos de maduración más largos, lo normal es que tengan una rentabilidad mayor a largo plazo. Entonces, en mi argumento es ese. Yo creo que lo mejor es revestir la parte de nuestra cartera que contenga los activos a más largo plazo, los activos más ilíquidos, con el plan de pensiones. Y bueno, ¿y qué pasa con la gestión activa y la gestión pasiva? ¿Por qué voy a preferir uno u otro? Bueno, aquí mi punto es a favor de la gestión activa, pero es un punto exclusivamente de costes, ¿vale? Entonces, cada uno tendrá que hacerse el cálculo y ver si efectivamente es como yo estoy diciendo, porque no tiene por qué ser así. Pero en mi experiencia, la gestión activa, que ya sabéis que tiene costes más elevados, muchas veces ofrece fondos de inversión con costes más elevados que los planes de pensiones. Los planes de pensiones tienen los costes legalmente limitados, ¿no? Por ejemplo, el coste de gestión máximo para renta variable es de 1,5. Entonces, ese 1,5%, si puede darse que comercialicen un fondo equivalente con los mismos contenidos y que te estén cobrando un 2 o un 1,8 o un 1,7. Entonces, claro, si tú tienes esa decisión y puedes comprar lo mismo, en vez de a 1,7 o a 1,8, a 1,5, te vas a ahorrar 30 puntos básicos en la comisión total no total de tu cartera, de esa parte de la cartera, y por lo tanto el total de tu cartera será más barato. En cambio, con los indexados suele ocurrir al revés. El plan de pensiones, de hecho, suele ser un poquito más caro que los fondos que venden. Entonces,
pues a mí la decisión agregada, o sea, la decisión comparada me parece clara porque estaríamos hablando pues de 0,5 medio punto, 50 pipos de la cartera. O sea, puede haber un ahorro de costes ahí interesante para arbitrar. Para terminar, me gustaría aclarar que estos argumentos no son a favor de invertir en un plan de pensiones de renta variable ni en un plan de pensiones de gestión activa. Ni siquiera son a favor de invertir en un plan de pensiones. Son, en el caso en el que queramos invertir en un plan de pensiones y que tengamos varias opciones y tengamos que decidir si preferimos uno u otro, pues son argumentos a favor de uno y no de otro, ¿de acuerdo? No quiere decir esto que haya que invertir en un plan de pensiones sin habérselo mirado, ni que haya que invertir en esto si hay otros argumentos. Y si vosotros conocéis algún argumento que opere en direcciones opuestas o en la misma dirección, dejadlo en los comentarios y lo discutimos.